Movimiento armónico simple, o simplemente conocido como el más, que ya lo definimos en clases pasadas, y recordemos que proviene del hecho de la definición de una oscilación, que es un movimiento que se repite periódicamente en el tiempo, y que para el caso del movimiento armónico simple lo podemos describir de una manera muy sencilla por medio de una expresión dada por la siguiente relación: A por seno de omega t más alfa, donde cada uno de estos términos ya los explicamos con anterioridad. A es la amplitud del movimiento, omega la frecuencia angular, alfa un ángulo inicial de fase. Entonces, como para recordar e entrar nuevamente a la temática, tenemos por ejemplo una situación en la que un objeto se mueve en el eje X con un movimiento armónico simple. La ecuación lo que nos está describiendo es que respecto a una posición que normalmente uno suele tomarla como posición de equilibrio y suele ser por convenio el punto de referencia, uno tiene un valor máximo que limita el movimiento hacia un lado y un valor máximo hacia el otro que hace lo mismo. El signo negativo lo único que nos está indicando es que la dirección es contraria a la que se toma para la escogencia del eje X, teniéndose presente que el objeto que se esté moviendo va a estar limitado o acotado a un movimiento en esta región. Es decir, sus posiciones no van a salirse de este intervalo, en donde evidentemente esa cantidad X máximo es lo que nosotros estaríamos llamando A o amplitud del movimiento. Recordemos que por otro lado, la frecuencia la podíamos obtener por medio de la relación 2pi por f, siendo f la frecuencia o frecuencia lineal se le suele llamar omega la frecuencia angular, y estando dada esta cantidad que tengo aquí como el número de oscilaciones por unidad de tiempo. O sea, por ejemplo, si estuviéramos pensando en un objeto que está rotando en un movimiento circular constante en torno a un punto central, entonces cuántas vueltas estaría dando por unidad de tiempo, para dar un ejemplo. O el caso de un péndulo que se mueve desde un extremo hasta el otro extremo, en ese movimiento cuántas veces va y viene. Eso es lo que nosotros definimos como la frecuencia, el número de oscilaciones por unidad de tiempo. 2pi por esa frecuencia nos da la frecuencia angular, y alfa recordemos que es un ángulo inicial de fase. Entonces, si nosotros hacíamos una gráfica de posición versus tiempo, el comportamiento que tenemos para estas funciones es como el que pinto aquí, en donde tenemos un valor máximo que es A y un valor mínimo que estaría de este lado, que es menos A. Esto pues es la temática que ya habíamos trabajado inicialmente. Hay algo que me estoy olvidando recordar. También recuerde que el periodo de oscilación es el tiempo que demora en realizar una oscilación completa. Entonces a ese periodo vendría siendo definido como el inverso de la frecuencia. La clase que vamos a mirar en este video la vamos a comenzar ilustrando el movimiento armónico simple por medio de un ejemplo.
Nos piden determinar si el punto P del pistón de la figura se mueve con movimiento armónico simple. Para comenzar, vamos a determinar los parámetros geométricos que tenemos en la figura. Mire que se tiene un pistón cuyo movimiento es hacia la izquierda y hacia la derecha, si asumimos que la línea punteada horizontal que está en negro corresponde al eje X. Tengo una palanca que está agarrando el pistón y al mismo tiempo está sujeta a un aparato que puede rotar en una dirección determinada, por ejemplo en esta dirección, y evidentemente estaría rotando con una cierta velocidad angular que vamos a asumir que es constante. Este aparato que está rotando tiene, como podemos mirar, un radio que voy a denotar con la letra R. Y además miremos qué otras cosas podemos sacar aquí. Por ejemplo, la distancia existente entre el lugar donde está el punto P que nos están pidiendo calcular, digámoslo así, esta distancia, y ese otro punto que lo podemos tomar como la referencia, se encontraría entonces a una distancia que la vamos a denotar como X, y esta X es la que va a estar cambiando. También aquí tenemos un ángulo de rotación, llamémoslo θ, es el ángulo de rotación con la cual está rotando el aparato que genera el movimiento del pistón. También tenemos una longitud L para esta palanca que tenemos aquí, y consideremos por ejemplo la distancia que hay entre este extremo y el punto de referencia, esta distancia que tenemos aquí, y la distancia entre el otro extremo, por ejemplo esta, y nuevamente el punto de referencia que sigue siendo este. O sea que tendríamos de aquí hasta acá. Ya vamos a determinar qué son cada una de esas distancias. Estoy por ahora haciendo las cuestiones geométricas. Ok, podemos observar que el pistón se desplazará sobre esta barra de forma tal que cuando él llegue al extremo izquierdo, la palanca de longitud L se encontrará completamente horizontal. Perdón, creo que no están viendo el cursor. Ahora sí. Cuando este pistón llegue al extremo izquierdo, la palanca se encontrará completamente horizontal, ubicada sobre el eje X. Eso implicará que la distancia que habrá recorrido ese punto pues será la correspondiente a la longitud L más la distancia que este extremo separa del centro, o sea que tendríamos L más X, L más R, perdón, porque la distancia que hay entre el centro y este punto es R, y cuando este esté todo horizontal sería L. Este se habrá desplazado esta distancia L más R. Ahora vamos a determinar esta distancia que tengo aquí. Cuando el pistón, el punto P, se encuentre en este extremo, este señor se habrá desplazado toda esta parte angular hasta llegar a esta parte, ¿sí? Entonces tendríamos que esta palanca va a estar marcando una distancia L hasta llegar aquí, pero tenga presente que ese L estará separado, o más bien, no L, este punto P estaría, este punto aquí, perdón, estaría separado del centro
La distancia que sería L, que correspondería a esto, menos el radio. O sea que tendríamos L menos R. Ahí ya tenemos todos los parámetros geométricos. Mire que este mecanismo, que normalmente es encontrado en muchas máquinas de vapor, transforma el movimiento oscilatorio de un pistón en un movimiento rotacional de una rueda. Entonces, es una gran utilidad o aplicación que se tiene de este movimiento, al caso, por ejemplo, de la ingeniería, y vamos a considerar ya la geometría para pasar a encontrar el movimiento que nosotros queremos calcular. Entonces, bien, observe que de la figura yo quiero determinar a qué es igual el valor X que estaría siguiendo el punto P en ese pistón. Esto es X. Entonces, observe que X es igual a esta fracción. Voy a pintar momentáneamente con dos colores para que entiendan lo que voy a hacer aquí. Mire que X sería igual a esta distancia que hay de aquí a aquí, esa que estoy pintando en verde, más esta distancia, esta pequeña distancia que estoy pintando aquí en color rojo. Espero que lo estén observando. Entonces, esa distancia que está en color verde, si yo defino, también olvidé definir otro ángulo. A ver, hagámoslo ahorita. Aquí debe haber un ángulo. Este ángulo lo voy a llamar phi. Entonces, observe que X sería igual, por un lado, a la distancia verde, que como usted puede observar, viene siendo L coseno de phi, más el segmento en rojo, que vendría siendo R coseno de teta. Por otro lado, también mire que esta sección que voy a pintar, a ver, veamos de qué color. Pintémosla con este tono, tal vez es verde oscuro. La distancia que hay de aquí hasta aquí, estoy pintando en verde, que les muestro a continuación, está. Mire que esta es común para este triángulo de la derecha y para este triángulo de la izquierda. Esa es común para los dos. Y entonces yo puedo, por geometría, mirar que eso viene siendo igual, por otro lado, al hecho de que L por seno de phi va a ser igual a R por seno de teta. Vamos a hacer un poco de álgebra y trigonometría con esto que tenemos aquí. Voy a subir un poquito la imagen para tener un espacio sin perderla del todo. Entonces, esta expresión yo la puedo reescribir así, que seno de phi entonces viene siendo igual a R sobre L por seno de teta. Por otro lado, coloquémoslo aquí, pero como nosotros sabemos que coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi, por la relación fundamental de la trigonometría, eso debe ser igual a 1. Entonces, si yo tengo coseno de phi, eso sería igual a 1 menos seno cuadrado de phi elevado a la 1 media. Creo que para todos es claro lo que he hecho ahí. Y lo que voy a hacer es reemplazar esta cantidad que tengo aquí, que acabo de encontrarla, en esta expresión que tengo aquí abajo. Eso hace entonces que yo obtenga que coseno de phi sea igual. Mire que si yo reemplazo seno cuadrado de phi, me quedaría, vamos a hacerlo todo, menos 1 menos, quedaría r cuadrado sobre l cuadrado por seno al cuadrado de teta. Y voy a
proseguir factorizando el L cuadrado que se encuentra abajo. Acá está la 1/2, ¿no? Entonces, si yo factorizo ese L cuadrado que se encuentra en el denominador, al factorizarlo con este 1/2 simplemente me deja 1 sobre L factor de. Como aquí hay un 1 antecediendo a la resta, entonces para compensarlo debo tener un L aquí cuadrado menos R cuadrado por seno cuadrado de teta, y esto sigue estando elevado a la 1/2. Voy a bajar esto un poco, si me llego a necesitar la figura pues ya volveré hacia ella, estamos todavía haciendo algo. Entonces vuelvo a la expresión que tenemos para x y decimos x es igual a r coseno de teta, ese por ahora no lo voy a tocar, propiedad conmutativa de la suma, entonces me quedo con r coseno de teta más L coseno de phi. Hagamos el reemplazo. Observe que cuando yo multiplique este L que tiene esta expresión con este L del denominador, ellos se van a ir, dándome entonces por resultado, o quedándome más bien como resultado, esta expresión, L cuadrado menos R cuadrado por seno cuadrado de teta elevado a la 1/2. Por otro lado, ya hemos dicho que el movimiento circular debido a esta rueda es el que está generando el movimiento oscilatorio del pistón. Esta rueda se está moviendo a una velocidad omega, que si usted mira, y estoy diciendo que es una velocidad uniforme, esta viene siendo al mismo tiempo la variación angular con respecto al tiempo. Lo que quiere decir de esta ecuación que teta debe ser igual a omega por t. Entonces, aprovechando ese hecho y haciendo el reemplazo respectivo, yo tendría por lo tanto que x viene siendo igual a r por coseno de teta, perdón, por coseno de teta es omega t, o sea, por coseno de omega por t más, digámoslo así, L cuadrado menos R cuadrado por seno de omega por t cuadrado, ¿no? Elevado a la 1/2. Reacomodemos un poquito esto. Tenga presente que, voy a colocar de otro lado, pero coseno de omega t es igual a seno de omega t más pi medios. Porque recuerde que esto es seno de omega t por coseno de pi medios, que daría 0, más coseno de omega t por seno de pi medios, que daría 1. Por ende, la igualdad es válida. Entonces, para terminar el problema, tendríamos que x es igual a r por seno de omega t más pi medios más L cuadrado menos R cuadrado por seno cuadrado de omega t, esto elevado a la 1/2. Vamos a analizar un poquito ese resultado que acabamos de obtener. Primero marquémoslo para dar a entender que terminamos el problema. Mire que es importante ver algo. El movimiento que estamos trabajando es un movimiento bastante complejo porque en él interviene el movimiento de un pistón, el movimiento de una rueda y una palanca que es la que los está uniendo. Está haciendo algo que en física llamamos una ligadura. La cuestión es que el movimiento armónico simple, si recordamos nuestra definición de ese movimiento, está dado por una expresión, vamos arriba, muy sencilla, que simplemente es x igual a seno de omega t más un ángulo de fase. Volvamos
entonces a nuestro problema. Observe que el resultado que acabamos de obtener aparece una amplitud, aparece un seno de omega t más un ángulo de fase, pero aparece este término de la derecha. Es decir, si yo me pongo a mirar lo que acabo de obtener por resultado, este término, este término que tengo aquí, este es un término armónico. Porque satisface el que tenga una amplitud seno de un omega t más un ángulo de fase. En este caso, el ángulo de fase es pi medios. Pero mire que además aparece este otro término que tengo a la derecha, que no tiene el comportamiento de el de la izquierda. Aparece un seno que está elevado al cuadrado y al mismo tiempo una resta que la operación total del lado derecho al mismo tiempo tiene una raíz cuadrada. Es decir, para nada es armónico. A este término lo llamamos anarmónico. O sea, no es un movimiento armónico. Como el movimiento del pistón es la combinación de los dos términos, el pistón se va a estar moviendo, sí va a estar oscilando, evidentemente una oscilación sí va a ser. Podemos concluir que al existir ese término anarmónico, en total, el movimiento global que tenemos aquí, todo este movimiento, todo esto no va a representar un movimiento armónico simple. Es decir, por lo tanto, el punto P, que es básicamente decir que el pistón no se mueve con un movimiento armónico simple. Con esto terminamos este ejemplo y procedemos ahora a trabajar lo que corresponde a la fuerza y energía en un movimiento armónico simple. Bueno, vamos a comenzar recordando la ecuación fundamental, que es x igual a A por seno de omega t más alfa. Y me interesa ahora la ecuación para la aceleración, la cual era igual a menos omega cuadrado por A por seno de omega t más alfa. Recordemos que la ecuación de la aceleración la obtenemos derivando primero la ecuación de posición para obtener la velocidad y luego la de la velocidad para obtener esta ecuación de aceleración. Observe que en la ecuación de la aceleración aparece un término que es a seno de omega t más alfa, que es este mismo término que tengo acá arriba. ¿Sí? Los dos son iguales. Por tanto, yo puedo escribir que la aceleración es igual a menos omega al cuadrado multiplicando a x. Esta forma de escribir la aceleración es una forma muy característica de este movimiento. Por otro lado, si aplicamos la segunda ley de Newton, recordemos que fuerza es igual a la masa por la aceleración, entonces tendríamos que la fuerza para el movimiento armónico simple es igual a menos m por omega al cuadrado por x, la que, si yo defino una cantidad k como m por omega cuadrado, puede entonces reescribirse de la siguiente manera: fuerza igual a menos k por x. Entonces tenemos que en el movimiento armónico simple la fuerza es proporcional al desplazamiento y opuesta a él.
Por ello, esta fuerza está siempre dirigida hacia el origen. Y podemos recordar que esto es una fuerza del tipo Hooke, porque esta que tenemos aquí es la que suele llamarse la ley de Hooke. Si recordamos el curso de mecánica en física 1, mirábamos que en esa ocasión uno estudia un sistema en el que tiene un objeto de masa m, el cual usted lo suspende a una pared por medio de un resorte, y en esta situación se presentaba que la fuerza elástica debido a la sujeción del resorte estaba dada por menos K por X. Observe que es la misma ley que tenemos acá arriba, donde K, evidentemente, va a jugar el mismo papel, se conoce como la constante elástica o constante del resorte. Pero observe que esta ley es mucho más general que solamente tratar sobre la temática de los resortes. Es una ley en la que la cantidad K, esa constante, va a aparecer para cualquier tipo de movimiento que sea armónico simple. Es decir, la fuerza de Hooke hace parte del movimiento armónico simple. Además, podemos mirar de la ecuación que define el parámetro K. Si yo de esta ecuación, que tengo en la parte superior derecha, despejo omega, es evidente que omega viene siendo igual a la raíz cuadrada de K sobre m. Esa sería la frecuencia angular del movimiento. Y recuerde que ahorita estamos hablando de movimientos más generales. Entonces, si la frecuencia multiplicada por 2pi me daba omega, al coger omega y dividirla sobre 2pi me va a dar la frecuencia. Entonces la frecuencia de la oscilación sería por tanto igual a 1 sobre 2pi raíz cuadrada de K sobre m. Y al mismo tiempo, teniendo presente que el periodo de oscilación es el inverso de la frecuencia, entonces tendríamos para el periodo el inverso de este resultado, que sería 2pi raíz cuadrada de m sobre k. Así pues tenemos una serie de resultados que son generales, que nos permite obtener los diferentes parámetros que aparecen en los movimientos armónicos simples. Ahora, dado el hecho de que ya encontramos una relación que nos permite obtener la fuerza, y vemos que es una fuerza de Hooke la que aparece involucrada en los movimientos armónicos, nos cabe preguntarnos entonces qué sucede con la energía. Vamos a ello. Consideremos inicialmente cuál sería la energía cinética del movimiento. Recordemos que la energía cinética está dada por la relación 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero al mismo tiempo sabemos que la velocidad, la cual deducimos de la ecuación del movimiento armónico simple, está dada por omega por a por coseno de omega t más alfa. Con estas dos ecuaciones vamos a comenzar el cálculo, y lo que primero vamos a proceder a realizar es reemplazar la velocidad en esta ecuación. Entonces tendríamos que la energía cinética debe ser igual a 1/2 de la masa por omega al cuadrado por la amplitud al cuadrado por coseno cuadrado de omega t más alfa. Observe que aquí aparece el término m omega cuadrado, y ese m omega cuadrado lo tenemos aquí arriba y simplemente es igual a k. O sea que vamos a hacer el respectivo reemplazo. Esto entonces viene siendo igual a 1/2 de k por a al cuadrado
por coseno cuadrado de omega por t más alfa. Pero también sabemos que la relación seno cuadrado de cualquier ángulo, llamémoslo teta, más coseno cuadrado de cualquier ángulo debe ser igual a 1. Lo que hace que coseno cuadrado de dicho ángulo sea igual a 1 menos seno cuadrado del ángulo. Vamos a aprovechar esta relación que viene de la ecuación fundamental de la trigonometría para modelar un poco el resultado que acabamos de obtener para la energía cinética del sistema. Entonces tenemos que la energía cinética va a ser igual a 1/2 de K por A al cuadrado, factor entonces de 1 menos seno cuadrado de omega por t más alfa. Si yo ahora procedo a introducir este término dentro de la expresión que aparece en paréntesis, esto me quedaría igual a 1/2 de K factor común de A al cuadrado menos A, bueno, hagámoslo así, A al cuadrado seno cuadrado de omega t más alfa. Pero miren que aquí vuelve a aparecer el término A seno de omega t más alfa, es decir, esto que tenemos aquí no es más que x elevado al cuadrado. Por lo tanto, vamos a obtener por resultado para la energía cinética en el movimiento armónico simple la siguiente expresión. Entonces 1/2 de K factor de A al cuadrado menos x al cuadrado. Ahora vamos a concentrarnos en lo que tiene que ver con la energía potencial. Recordemos que en el curso de mecánica aprendimos que una fuerza, en términos de las energías potenciales para fuerzas centrales, podía calcularse como menos la derivada de la energía potencial respecto al desplazamiento que se esté llevando a cabo debido a esta fuerza. Y en nuestro caso, la fuerza viene siendo igual a menos K por X. Si hacemos los cálculos respectivos, yo tendría que el diferencial de la energía potencial viene siendo igual a K por X en dx, y procederíamos a hacer las integrales respectivas, teniendo presente que la energía potencial en principio podemos asumir que está desde 0 hasta un valor determinado, y desde 0 en el desplazamiento, porque ahí es donde se encuentra en equilibrio, hasta un valor x cualquiera. Observe que estas son integrales muy fáciles de resolver, que me dicen entonces que la energía potencial viene siendo igual a 1/2 de K por X al cuadrado. Aquí tendríamos entonces las expresiones para las dos formas de energía, tanto para la energía cinética como para la energía potencial. Pero entonces nos interesa calcular ahora, como es normal, la energía total. También sabemos de nuestro curso de mecánica que la energía total corresponde a la suma de la energía cinética más la energía potencial. Observe que si yo sumo estas dos relaciones, aparecería aquí un término que es 1/2 de K por A al cuadrado menos 1/2 de K por X cuadrado. O sea que el término 1/2 de K por X cuadrado es negativo, y se lo voy a sumar a 1/2 de K por X cuadrado positivo de la energía potencial. Evidentemente este término con ese segundo término que tenemos acá se van a anular, y por tanto miramos que la energía total del sistema
simplemente la estoy llamando E, viene siendo igual a 1/2 de K por A al cuadrado. Y evidentemente, y como se espera, esto viene siendo un valor que es constante. Porque como podemos mirar en los términos que aparecen en la ecuación, 1/2 es un escalar constante, K es una constante de entrada y la amplitud también hemos definido como constante. Entonces, aquí lo que estamos teniendo es que se sigue aplicando lo que ya habíamos llamado en mecánica ley de conservación de la energía mecánica. Ilustremos esto mediante una gráfica. Recuerde que yo tengo que la energía es igual a la energía cinética más la energía potencial. Me voy a concentrar en la energía potencial porque es más sencillo en sentido de desplazamiento. Es igual a 1/2 de K por X cuadrado. Entonces, si yo quisiera hacer un dibujo, por ejemplo, pensemos que este sea el eje Y que, perdón, acá vamos a pintar al eje X y que el eje Y sea un eje de energía. Ojo, no estoy diciendo que en sí sea la energía total, simplemente es un eje en el que voy a dibujar las energías, particularmente estas dos, y que el eje X pues sea el eje del desplazamiento. Entonces, la ecuación que nosotros tenemos para la energía potencial sabemos que es una ecuación cuadrática, la que, si queremos dibujarla, nos debe dar entonces una parábola. Hagámoslo. Entonces la gráfica de la energía potencial nos da un resultado como el que estamos observando en azul, mientras que si queremos dibujar la gráfica correspondiente a la energía total, hacemos inverte, la energía total estamos diciendo de entrada que es constante. Eso quiere decir que, por ejemplo, dado un valor de energía total, ella va a mantener siempre esa constancia. Y se va a mantener horizontal en la gráfica porque su valor no se va a ver alterado a pesar de que nos movamos en las diferentes posiciones de X. Hagamos entonces un análisis de lo que tendríamos en términos de energías y aprovechando la gráfica. Recordemos primero que todo que la ecuación de la energía total sería igual a la energía cinética, que es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, y que aquí no la representamos porque no depende de la posición, depende de la velocidad. Por eso no se representa explícitamente, más la energía potencial, que es 1/2 de K por X cuadrado, y esta sí la representamos en el esquema, dado que depende de X. Entonces, sabemos que podemos tener en un movimiento dos situaciones. Y vamos a referirnos a una gráfica que habíamos hecho con anterioridad en clases pasadas. Si yo pienso en el desplazamiento en X, lo voy a pensar de esta manera inicialmente. Sabemos que tenemos un punto de referencia, coloquémoslo por ejemplo aquí, y tenemos dos amplitudes máximas. Una es positiva, la otra es negativa. Tenemos menos A, tenemos más A, y sabemos que nuestro movimiento está restringido a esta zona entre estos valores. Vamos a pintar así como para recalcar esa situación. Nuestro movimiento está restringido a esa región, pero también
aprendimos en clases pasadas que en este punto se tiene la máxima aceleración pero la mínima velocidad. Recordemos que se hacía cero en este punto, que es análogo al otro extremo, ¿no? Aquí tenemos la máxima aceleración, la mínima velocidad. Por otro lado, en este punto, que es el punto de equilibrio, tenemos la mínima aceleración y teníamos la máxima velocidad. Tanto que, en el caso de la velocidad mínima para este extremo, aquí esta se hace cero, al igual que esta se hacía cero, mientras que aquí lo que se hacía cero era la aceleración. En ese orden de ideas, si ponemos a hacer la comparación con la gráfica que tenemos acá, entonces, cuando tenemos la máxima amplitud, observe que la velocidad se hace cero. Si vamos a nuestra expresión de energía, en la máxima amplitud x vale a, pero la velocidad vale cero. O sea que la energía total en ese punto debe valer, a ver, escribámoslo con este color, en x igual a tenemos que la energía total es 1/2 de k por a al cuadrado, lo que significa que para ese valor máximo, como esa energía es constante, ¿sí? Como esa energía es constante, el valor máximo que va a tomar es A, y para ese punto, esto aquí vale 1/2 de k por a al cuadrado. Análogamente, para el otro extremo se puede observar porque en menos a, también la velocidad se está haciendo cero, y al elevar menos a al cuadrado da al cuadrado. O sea que este otro extremo, este otro punto que estoy marcando aquí, correspondería, viendo un poquito torcido, al otro extremo de la amplitud, menos a. Miren entonces que nuestro movimiento está restringido a esta región, de menos a A, que es donde siempre la energía potencial es menor o a lo sumo igual a la energía total. Ahora miraremos por qué no puede ser superior, pero ahorita haremos ese ejercicio. Pero antes que eso, miremos por ejemplo qué pasa si yo tomo un valor x cualquiera. Hagámoslo con otro color. Por ejemplo, suponga que yo cojo este punto para un x cualquiera. Evidentemente yo sé que la distancia que hay entre x y este punto que tengo aquí, pues corresponde a la energía potencial, porque estamos sobre la curva de energía potencial. O sea que ese punto ahí equivale a la energía potencial. Pero como sabemos que la energía es constante, la energía total, llevémoslo acá, la energía total es constante, entonces lo que le falta a la energía potencial para llegar a ser la energía total simplemente es la energía cinética. Eso quiere decir que esta diferencia que hay aquí entre este punto y la energía total viene siendo la energía cinética. La cuestión es que las dos siempre se están compensando. Mire, si la energía potencial aumenta aquí, esta distancia está aumentando, pero esta está disminuyendo, y sucesivamente. Por ejemplo, cuando se llega a este punto, el punto más bajo, observe que la energía potencial se hace cero, pero la energía cinética pasa a valer la energía total. ¿Qué es lo que estamos mirando? En el extremo cero,
la velocidad se debe hacer máxima, porque ya no voy a tener en ese punto energía potencial. Pero ¿qué pasaría si yo cogiese algún punto de energía potencial que fuera mayor a la energía total? Voy a jugar un poco con la ecuación que tenemos a la derecha, la ecuación para la energía total. Escribámosla aquí. Hagámoslo con este color. Yo sé que la energía total es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más un medio de k por x cuadrado. Quiero despejar la velocidad. Observe que yo puedo escribir mi ecuación de energía de la siguiente manera, como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que corresponde a la energía cinética, más la energía potencial, que la voy a dejar escrita de esta forma. Entonces, si hacemos un poco de álgebra, usted se da cuenta que al despejar la velocidad, esto nos debe dar. Como está elevada al cuadrado, va a aparecer una raíz cuadrada. Por otro lado, hay un factor 2 que está dividiendo, por ende por acá debe aparecer multiplicando. Y hay un factor m que está multiplicando, por ende del otro lado debe aparecer dividiendo. Esto debe ser factor entonces de que, como necesitaba despejar la velocidad, tuve antes que haber pasado a la izquierda la energía potencial. O sea que me debe quedar energía menos energía potencial. Mire de esta relación que acabamos de encontrar aquí, y la voy a dejar enmarcada, dada su importancia, que si llegase a dar el caso en que la energía potencial fuese mayor a la energía total, en este término que tengo dentro de la raíz, si esta llegase a ser mayor que esta, este término sería negativo, pero tenga presente que tenemos una raíz cuadrada. La raíz cuadrada de números negativos en los números reales sabemos que no existen. Es decir, en esa situación, la velocidad pasaría a pertenecer a los números complejos. Y esto físicamente no tiene sentido. Lo que significa entonces que es una imposibilidad física el hecho de que aparezca una energía potencial que sea superior a la energía total del sistema. Ahora, para finalizar esta sección, vamos a considerar lo que yo llamo la dinámica del movimiento armónico simple. Y para ello lo que vamos a probar es que dada una fuerza de atracción que sea proporcional al desplazamiento, entonces el movimiento resultante será un movimiento armónico simple. Y realmente esto no es complicado. Partamos de la ecuación de fuerza. Estoy diciendo que la fuerza es igual a menos K por X, es decir, es una fuerza de Hooke, pero al mismo tiempo, si aplicamos segunda ley de Newton, sabemos que esto es igual a la masa por la aceleración. Entonces, si yo despejo la aceleración de esta expresión, tendríamos entonces que es igual a menos K sobre M veces X. Pero, si nosotros recordamos la definición de K como M por omega al cuadrado, entonces se hace evidente que la aceleración viene siendo igual a menos omega al cuadrado por X. Pero ya había dicho con anterioridad que todo movimiento armónico simple tenía como una ecuación característica el hecho de que su aceleración se comportase de esa manera. Por lo tanto, estamos comprobando que esto se trata de una ecuación de movimiento armónico simple. Ahora mire otra cuestión que podemos aprovechar aquí. Si yo me fijo en esta relación, yo sé que
La aceleración de la mecánica sabemos que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ya que al mismo tiempo es la derivada de la posición con respecto al tiempo. A final de cuentas, esto quiere decir que la aceleración es la derivada segunda de la posición con respecto al tiempo. Entonces, si yo reemplazo esto en la ecuación que tengo aquí, que está describiendo el movimiento armónico simple, tenemos que derivada segunda de x con respecto al tiempo, eso sería la aceleración, y el término menos omega cuadrado por x lo voy a pasar a sumar al otro lado, quedaría más omega cuadrado por x es igual a 0. Esto, tal como lo tengo escrito, es una ecuación diferencial de segundo orden homogénea y es la ecuación diferencial fundamental del movimiento armónico simple. Es decir, si usted trabaja cualquier sistema físico en el que su desplazamiento pueda expresarse por medio de esta relación o de esta ecuación diferencial, entonces con toda seguridad usted puede decir que su sistema se está comportando como lo hace un sistema en movimiento armónico simple. Bueno, para la próxima clase, próximo video, procuraré hacer un par de ejemplos en los que se ilustre el uso de esta ecuación diferencial y poder determinar bajo qué condiciones ciertos sistemas se están comportando como un movimiento armónico simple.